Tiempo de locos en San Juan, ¿no? Tiempo de locos, la verdad. Ya no sabemos cómo salir, si hace frío, si hace calor, si nos agarra un viento sonda, si nos agarra un viento sur. Y bueno, qué mejor oportunidad para el entrevistado, la entrevistada en este caso que hoy tenemos acá en el piso de Radio Mitre San Juan. Hoy nos visita Agustina Albeiro, quien es climatóloga. Agustina, buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, es un placer la invitación y espero que les sea útil esta entrevista. Tiempo de locos, ¿no, Agustina? Sí, realmente lo es. Bueno, nuestra primavera es así, la primavera en el hemisferio norte también es así que es lo que podemos esperar realmente. No saber cómo salir en la mañana y cómo vamos a volver en la noche. Bien. Agustina, te aprovecho. La primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia o qué diferencia tiene la climatología y la meteorología? Siempre es lo que hablábamos recién con uno de los chicos acá en el estudio, que siempre está esta duda, ¿no? De qué es el clima, qué es el tiempo, y yo que soy docente en la secundaria me dedico bastante a insistir entre esta diferencia, porque siempre hablamos de el tiempo como el estado actual que tiene la atmósfera, es lo que tenemos hoy día, lo que recibimos en este momento. Ahí es cuando hablamos de la meteorología, ¿no? La meteorología se encarga de saber esta parte, de qué es lo que va a pasar en la atmósfera a lo sumo en un plazo de 7, 14 días, ¿no? Que es cuando consultamos el pronóstico y vemos más o menos cómo va a estar. En cambio, el clima ya habla de unas condiciones promedio de la atmósfera. Entonces, ahí decimos, bueno, ¿cómo se caracteriza el clima de un lugar? Ahí estamos hablando más bien de las condiciones promedio que podemos llegar a esperar en determinada altura del año, dependiendo en qué región nos encontremos. Por ejemplo, acá en San Juan decimos, bueno, es un clima árido, es un clima seco, sí, pero ¿todos los días son así? No. ¿Por qué? Porque es el tiempo, es la meteorología lo que lo hace variar. Ok. Muchos papers hablan del fenómeno del niño. ¿Qué Sí. es este fenómeno? El fenómeno del niño, bueno, ahí tenemos involucrado todo un sistema que nosotros lo solemos denominar en el proyecto de climatología de la provincia de San Juan, la cupla, que es la relación entre el océano y la atmósfera. Nosotros vemos que este fenómeno se da en el Ecuador, entre los 5 grados sur y los 5 grados norte de latitud. Entonces decimos, ¿cómo es que llega acá a San Juan? Bueno, tiene una verdadera influencia en lo que es la determinación del clima, sobre todo en el invierno, porque en el verano afecta más a las provincias de Misiones, Corrientes, más al noreste argentino, ¿no? Nosotros podemos esperar más afecciones en lo que es el invierno y bueno, esto nos ayuda siempre, lo vemos muy relacionado con las nevadas, ¿no? Entonces siempre está esta creencia popular de hay niño, hay nevadas, porque el océano va a estar más cálido, entonces va a haber Claro, mayor condensación. Y hacemos todas esas elucubraciones. Que bueno, en algunos trabajos hemos podido comprobar que no es tan así no es tan tampoco. así. No. Bien, pero este fenómeno del niño, digamos, tiene un comienzo y tiene un final. Porque siempre escuchamos estos términos, el niño, la niña. Eh, ¿Cómo se identifica? Nosotros lo podemos medir, ¿sí? Sí, Hay distintos organismos que lo miden. Nosotros el que más usamos es la NOAA, que depende de la NASA, de Estados Unidos. Y nosotros ahí podemos ver que las temperaturas más cálidas en el océano que se registran están asociadas al fenómeno niño y las más frías al fenómeno niña. Si nosotros, es como que hierva la pava, ¿no? Si nosotros tenemos una temperatura fría en el océano, obviamente que no va a haber evaporación, no va a haber condensación, entonces no vamos a tener nubes que nos van a traer los mecanismos precipitantes para generar más nevadas acá en la provincia. Pero también tenemos esta condición de la que mucho no se habla, que es el neutro. ¿qué Muchas es el neutro? veces que no estamos ni en niño ni en niña, estamos en unas condiciones que no permiten que la temperatura se clasifique en ninguna de las dos partes. Y realmente domina mucho el neutro, pero bueno, es como más propaganda, ¿no? Lo que tiene el niño y la niña, que esta parte neutra en la que no sabemos qué condiciones podemos esperar. Las mediciones se hacen mensualmente,
de las temperaturas. Y se hacen muchísimas proyecciones. De hecho, uno de los mejores es el Buró de Meteorología de Australia, que hace unas proyecciones con respecto a las mediciones del Niño, porque hay distintos índices para medirlo, pero bueno, hace algunas que están muy buenas para proyectar. Y sobre todo a nosotros nos tiene que interesar, como te digo, en la estación invernal. Después lo que pase en el resto del año no nos tiene que importar mucho, pero en el invierno, si hay niño, capaz que recibimos un poquito más de agua, lo cual está bueno. Ok. Dicen que en este próximo verano tendremos temperaturas extremas en el país. ¿Esto es así? Y si es así, ¿qué impacto tendrá en San Juan? Sí, el pronóstico climático trimestral que hace el Servicio Meteorológico lo va renovando mes a mes y hemos podido ver que tenemos entre un 50 y un 60% de probabilidades de que las temperaturas promedio sean más cálidas de lo normal en la provincia de San Juan. Así que yo creo que podemos esperar, de hecho ahora ya lo estamos sintiendo, hay temperaturas muy austeras desde muy temprano, porque bueno, eso también te quería comentar y les quería comentar a la gente. Por ahí nosotros hablamos determinantemente de las estaciones astronómicas, como si el verano empezara el 21 de diciembre. Dicen, se adelantó el verano. Y en realidad nosotros tenemos que hacer esta distinción. Cuando hablamos de lo que son las estaciones astronómicas, que dicen una fecha determinada y está dada por la posición relativa del Sol, y tenemos que hablar también de las estaciones que están dadas por las condiciones del tiempo. Entonces nosotros podemos esperar que más o menos en la provincia de San Juan el verano empiece entre el 4 de noviembre. Principios de noviembre ya podemos estar sintiendo verano. Okay. Entonces no es... O sea que según la temperatura se adelantaría. Sí, a lo que supuesto. Normalmente nosotros conocemos como comienzo del verano. Sí, de hecho se extiende mucho más del 21-22 de marzo, ¿sí? Nosotros podemos llegar hasta principios de abril. Si hablamos entonces de verano, realmente nos coloniza mucho tiempo acá en San Juan. ¿Tienen algún estimado de qué temperatura o a qué temperatura llegará, por ejemplo, serán los picos en el verano 2025? ¿Hay alguna estimación en el caso de San Juan? No he visto que haya una estimación precisa y de por sí es muy difícil porque acá en San Juan tenemos 3 factores malvados, digamos, que se conjugan para hacernos una temperatura elevada, que son el sol, por supuesto, que viene, nos quema, ¿no? Tenemos también ahora la advección subtropical, que es este viento cálido y húmedo que sentimos del norte, que decimos, parece que está sondeando, pero hay muchísima humedad. Entonces tenemos ese otro factor que nos está jugando en contra y bueno, y de los aportes termodinámicos ocasionales del sonda que nos pueden llegar a elevar la temperatura. De hecho, podemos llegar a tener olas de calor como la que hemos tenido el verano pasado, que tuvimos una ola de calor muy intensa que duró entre 6 y 7 días según donde se mida la temperatura. Acá, bueno, tenemos la estación de depósito y tenemos la del servicio como mediciones oficiales, pero hay una red de estaciones meteorológicas ahora instalada en el Valle de Tulum que está funcionando desde 2022, así que está bueno tenerlo como para empezar a recaudar datos, a ver qué pasa con el clima de San Juan y si realmente ha cambiado, porque dicen que es distinto de como era en el siglo pasado. Dicen que los veranos sobre todo se sienten mucho más húmedos y esto puede que sí sea así. Observamos también que esta primavera también comenzó atípica, o sea, muy ventosa, ¿no? Sobre todo viento sonda. ¿A qué se debe esta situación? Yo a mis amigos, sobre todo, siempre les digo, si en la primavera ustedes me van a consultar si un día hay viento, yo les voy a decir que sí, de plano. Es la estación más inestable de las 4 que tenemos. Esto es porque al empezar a cambiar, ¿no?, entre lo que son las masas predominantemente frías y comenzar a posicionarse las masas cálidas, tenemos un choque de temperaturas que no está totalmente establecido. Entonces es como que a la atmósfera le cuesta adaptarse a eso. Y bueno, ni hablar de ahora que tenemos muchos más vientos ondas. Este año hemos registrado una mayor cantidad que incluso el año pasado, que registramos 17 vientos ondas. Hasta el momento llevábamos 19 vientos ondas. Es muy
loco pensar en la cantidad de viento que hay. Y bueno, esto todo promovido por un sistema que el viento sonda, cuando yo les digo, empieza a gestarse en la Antártida. Es el sistema sonda en sí, porque vienen estas bajas que se generan en la Antártida y llegan hasta nuestra cordillera, impactan y descargan toda la humedad en Chile, y bueno, nosotros nos tocó la cordillera y esta sequedad terrible. Sabemos que en la salud a más de uno nos tiene complicado el viento sonda, ¿no? Más para las personas que sufren de alergias. Pero para el medio ambiente y nuestro ecosistema, ¿qué impacto tiene el sonda? Justamente nosotros con el proyecto de investigación en el que trabajo hemos hecho una encuesta a la población sobre el impacto que creen que tiene el viento sonda sobre los distintos aspectos de la vida. Y una de las mayores influencias viene justamente aparejado a los problemas de salud, porque claro, las personas que son alérgicas, que sufren de asma, de hipertensión, realmente es un fenómeno que los afecta mucho, pero también podemos ver muchísimos daños en la infraestructura. Sin ir más lejos, el sonda del lunes pasado ha sido terrible, se veían los árboles caídos y bueno, los daños edilicios al respecto. Entonces podemos ver que tiene verdaderos impactos negativos, pero bueno, no es algo que podamos mitigar quizá, porque no podemos evitar que llegue el viento sonda. Sí, yo creo muy importante cuidarse, ¿no? Quedarse en la casa, si uno tiene problemas aparejados, tratar de no exponerse a estas horitas de siesta que nos ocupa este viento. Con esta última sequía que estamos atravesando, ¿no? En la provincia de San Juan, por ahí, digamos, mucho festejamos el viento sonda. ¿Esto es simétrico? ¿Tiene que ver, digamos, la cantidad de viento sonda con la cantidad de nieve que queda depositada en la cordillera o no? Es muy interesante tu pregunta y de hecho también lo consultamos en este mismo trabajo. Y 52% de los encuestados nos dijeron que no tiene una relación directa el sonda con la nieve. Y nosotros podemos confirmar esto. No específicamente es que cuando viene sonda está nevando en la cordillera, no siempre está el temporal aparejado. Muchas veces O sea que eso está constatado empíricamente. Empíricamente, sí. Hicimos una consulta popular y la llevamos a los datos para poder dar una respuesta fehaciente. Vemos que está muy aparejado a la estación del año en la que se dé. Si es en el invierno, sí tenemos mayores probabilidades de que ocurra un viento sonda asociado a una nevada. En el resto de las estaciones, de hecho, en la estación climática del verano, no tenemos registrado ningún viento sonda con nevadas en lo que hemos analizado desde el año 2000 hasta acá. Ni uno solo. Después tenemos la primavera, que también es bastante baja la chance de que nieve, seguida del otoño y por último el invierno, que sí son mayores los casos en los que ha habido nevada que en los que no. Pero no podemos afirmar que exista una relación directa entre estos dos fenómenos. Ok. ¿Cuáles son las evidencias más claras del cambio climático hoy en día? El cambio climático es un tema, yo creo, muy sensible de hablar porque está muy asociado al calentamiento global, a los gases de efecto invernadero. Y se ha visto un aumento, sobre todo desde la revolución industrial, ¿no? Desde 1880 hacia la actualidad, del aumento de gases de efecto invernadero que nos hacen que la Tierra se convierta en esta sartén cálida, ¿no? Entonces, quizás podemos asociar el calentamiento global con el aumento de las temperaturas, pero tenemos que tener en cuenta de que no impacta igual en todas las estaciones. Nosotros hicimos también un trabajo en el año 2019 sobre la relación que tenía, el impacto que tenía el cambio climático, el calentamiento global con las estaciones aquí en San Juan. Y nos dio, por ejemplo, una tendencia decreciente negativa muy marcada en el tema del invierno, por ejemplo. Entonces, nosotros es como el tema de las nevadas. Podemos decir que el sonda trae nevadas depende de la estación del año que analicemos. Y podemos decir también, aunque con un poco más de cuidado, de que el calentamiento global no afecta a todas las estaciones, por lo menos acá en la provincia de San Juan, porque en el invierno muestra un decrecimiento de las temperaturas. De hecho, este mayo, por ejemplo, fue muy atípico. Tuvimos temperaturas muy por debajo de lo normal y si nosotros miramos la curva
normal de temperatura, vemos que se encuentran muy por debajo los valores. Entonces es algo que todavía queda mucha tela para cortar. De la mano de la industria minera hoy en boga en la provincia de San Juan, se habla mucho de las energías renovables. En el papel, en este papel que juegan las energías renovables en la lucha contra el cambio climático, ¿eso verdaderamente está dando resultados positivos? Conozco estudios al respecto, no es algo que nosotros tomemos en consideración para investigar, pero sí he visto que logra efectos positivos, por lo menos para tratar de apaciguar lo que son el efecto de las tecnologías o de las energías que conocemos como típicas, ¿no? Poder usar los elementos de la naturaleza, como el viento o el agua, para generar energía y para que no sea tan contaminante como, no sé, la energía nuclear, por ejemplo. Yo creo que se puede llegar a ser algo más sustentable y sostenible si seguimos apoyando al uso de las energías renovables y bueno, a la mitigación, ¿no?, de todo el efecto que le hace el hombre al planeta, tratar de devolverle un poco de algo bueno. Por ejemplo, acá que se instala mucho el tema de los paneles solares en las casas, sobre todo, se puede llegar a mitigar el impacto que tiene de que utilicemos recursos desmedidamente y lo hagamos un poco más natural. ¿Crees que los esfuerzos que hoy está haciendo el mundo justamente para mitigar, para combatir el cambio climático es suficiente? No, yo creo que podríamos hacer más. Pero siempre se puede hacer más, porque, bueno, viene desde una concientización desde las bases de la escuela para mí. Ok. Para mí la escuela tiene que ser la formadora en la concientización del impacto que tienen las actividades humanas sobre el planeta y cómo pueden ser las consecuencias también. Porque realmente desde muy pequeñas acciones, como los clubes ambientales escolares, con sus acciones de la clasificación de los residuos y ver qué otras energías alternativas hay, yo creo que se puede llegar a generar mucha más conciencia de la que hay actualmente para que realmente nuestro impacto no sea tan grande y no le haga tanto daño al planeta. Porque no tenemos otro momentáneamente para irnos, así que hay que cuidar este. Última pregunta, Agustina, y me quedó dando vuelta en la cabeza el tema del veranito que nos toca, que nos va a tocar en el próximo 2025. Ahora nomás, estamos en la puerta de este verano, que puede llegar a ser extendido. Nos queda un mes. Exactamente, que puede llegar a ser extendido. Digo, y recién te escuchaba a vos que por ahí, el viento por ahí se siente con mucha humedad. Esto también quiere decir que en la provincia de San Juan este verano pueden haber mayores precipitaciones con respecto a años anteriores, ¿o no tiene que ver? Puede estar asociado, obviamente, pero nosotros tenemos que ver que la mayoría de nuestras precipitaciones están acumuladas en el mes de febrero. Es en el mes que más podemos esperar, pero realmente no tenemos un régimen de precipitaciones muy amplio y no creo que vaya a cambiar ya. De hecho, la última vez que se registró algún fenómeno muy icónico fue en el año 2014, estamos muy alejados de eso, pero para hablar de un aumento de las precipitaciones necesitamos hablar más de otras condiciones atmosféricas, sobre todo la disponibilidad de agua en la atmósfera, para ver si realmente, por más que venga este mecanismo precipitante, puede llegar a haber agua que precipite en la superficie terrestre. Porque hay lluvias que hemos tenido últimamente que han sido, parecen lluvias tropicales. No estamos acostumbrados a ese tipo de precipitaciones. No, de hecho la última lluvia que tuvimos fue bastante sorpresiva para todos, pero bueno, siempre para hablar de las tendencias a largo plazo realmente se necesita un estudio interesante y que tenga una buena cantidad de datos, porque nosotros para determinar el clima de una región necesitamos 15 o 30 años de datos. Entonces, para determinar si va a haber un cambio en el régimen de precipitaciones o si ha habido un aumento, vamos a necesitar 15 o 30 años de precipitaciones así como estas sorpresivas que venimos teniendo, pero no creo que sea un cambio que se vaya a dar en la actualidad. Ok. Bueno, Agustina, te queremos agradecer por tu tiempo y por habernos visitado. La verdad que muy agradable la charla.
Muchas gracias por la invitación y bueno, abierta cuando necesiten otras respuestas. Muchas gracias. Pasó por San Juan en Noticias Agustina Albeiro, quien es climatóloga.